Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. La Agenda Nacional prosigue con el tema nacional. Esta es la ventana del sentimiento nacionalista dominicano. Por eso tenemos acá, y que hemos convenido hacerlo todos los lunes, gracias Andrés Reyes Fortunato, por esa invitación y encantado, agradecido siempre. Viene a ayudarnos con su condición de maestro a explicarle al país toda esa intríngulis de problemas que tenemos que dilucidar. Habíamos quedado la última vez que lo más difícil en el camino que tiene que recorrer el pueblo dominicano para alcanzar los objetivos de una democracia y una libertad es reconocer a sus enemigos. Pero de eso tenemos un largo trecho que recorrer. Mientras tanto, yo me quedé con la pregunta sin hacer el viernes. Usted inició su campaña con un movimiento local. Movimiento municipal. Con el propósito de darle ese carácter limitado, ¿no? Correcto. Nosotros. Y no terminó así. No terminó así, nos hicieron una trampa grande, que es bueno que los amigos y amigas televidentes lo conozcan. Nosotros iniciamos un movimiento político que se llama Movimiento de Concertación Ética y Moral para el Rescate Municipal, porque entendíamos que los partidos tradicionales todos tenían ya ese camino agotado, que no había posibilidad y que por lo menos, dada la dificultad material que teníamos, lo podíamos hacer de forma local. Cuando usted dice agotado, quiere decir que se lo habían olvidado. No olvidado, ni siquiera lo toman en cuenta, no, para ellos no cuenta eso. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, nos decidimos hacer el movimiento. Comenzamos una escuela política el 10 de enero del 2012, 4 años antes, y desarrollamos todo un proceso de trabajo, de enseñanza, aprendizaje de los elementos cívicos que debe manejar un ciudadano, conforme a lo que establece la Constitución de la República en su artículo 216, que es bien claro en su segundo numeral, cuando le dice que uno de los fines de los partidos políticos es contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana. O sea, el ciudadano tiene que saber qué es una elección, por qué ventaja tiene, qué es un regidor, qué es un diputado, qué es un senador conforme a la Constitución de la República, cuál es su papel. Mire, hicimos un trabajo maravilloso. Y el 25 de marzo del 2015 depositamos ante la Junta Central Electoral todos los requerimientos que la ley 275-97 establecía. Bueno, todos nosotros entendíamos que porque teníamos un local grande, un trabajo maravilloso, mucha gente inspirada, ese movimiento iba a ser reconocido. Pero entonces a ese movimiento se le cogió miedo, porque creció tanto, tuvo tanta fama municipal, que entonces con la debacle que se dio en el PLD, en las convenciones que intentaron hacer el 13 de diciembre del 2015, justamente en el momento en que los inspectores de la Junta Central Electoral nos estaban haciendo el trabajo de campo para verificar la certeza de las firmas, cuando se produce esa debacle a lo interno del PLD, ellos entendieron que si nos reconocían a nosotros, la gente del PLD se iban a vaciar hacia el movimiento de nosotros. Y se iban a vaciar también lo del PRD y lo del PRM, porque fue un despertar de la conciencia ciudadana que hicimos. ¿Qué ocurrió? Que aparentemente, y sin aparentemente, de acuerdo a la resolución 09-2016, ellos no revisaron nuestra documentación. Pero como tenían un contubernio entre la clase dirigencial del municipio de Santo Domingo Norte y la Junta Central Electoral, por lo menos algunos de sus jefes, decidieron no reconocernos el movimiento. Y nosotros inmediatamente apelamos, elevando un recurso de revisión. Recurso de revisión que ellos tampoco vieron y nos declararon inadmisible a los 2 días de nosotros haberlo depositado. Lo depositamos el 20 de enero
2 días después de la resolución 02-2016, y el 22 ellos emitieron la resolución 09-2016. ¿Por qué nosotros decimos que había un prejuicio contra nosotros? Que había una línea para no reconocernos. Porque ocurre lo que nadie se puede imaginar. Cuando nos declaran inadmisible a nosotros mediante la resolución 09-2016, en los fundamentos para poder establecer su sentencia, el dispositivo de la resolución, ellos dicen que si la organización hubiese, después de revisarlo ellos minuciosamente, hubiese tenido méritos para ser reconocido, nos hubiesen reconocido al partido Opción Democrática, que era el partido de Minú. O sea que las motivaciones, lo que ellos buscaron y revisaron fueron lo del partido de Minú. Sin embargo, con una motivación como esa motrenca, distinta totalmente, se refieren a nosotros en el dispositivo de la sentencia diciendo que rechazaban también la inadmisión. Evidentemente eso queda nulo, de nulidad absoluta en términos constitucionales, porque usted no puede ser juzgado por los hechos de otro. Sí, es decir que ellos confundieron. Eso hizo la Junta Central Electoral. Confundió. Parece que dijo, todo partido lo vamos a descartar. Y en esa motivación de ellos, nos metieron a nosotros sin revisar, arquitecto, lo siguiente, que en la verificación de las firmas, en la página 23 del informe que dieron para esa decisión primera, que fue la del 18 de enero, nosotros tenemos de 46 personas que ellos entrevistaron, de 149 que escogieron como muestra, nosotros teníamos de las 46, 27 personas que dijeron que firmaban por nosotros y 17 que dijeron que no firmaban. Eso significa que teníamos un 58.70%. Había que reconocernos. Sin embargo, ellos no nos reconocieron, violentando los fundamentos de la resolución 19-2011. Una resolución que establece que cuando se va a hacer un estudio de campo, se debe escoger una muestra. Y de esa muestra se debe escoger por lo menos el 50%. Y de ese 50% debe haber una aprobación de más de un 50% para ser reconocido el partido o el movimiento. Y nosotros cumplimos con ese requisito legal. Sin embargo, la Junta, violentando lo que es la garantía legal, aquí no hay garantía jurídica. Y eso lo demuestra porque ellos tuvieron una ojeriza con un partido, con un movimiento que iba a ser un boom en el municipio. Y si nosotros éramos reconocidos y luego ganábamos las elecciones como las podíamos ganar, porque no nos iban a hacer el trasiego de boletas que nos hicieron, yendo nosotros con un partido que estaba apoyando al presidente. Si hubiésemos ido independientes, le damos el palo de la gata a los partidos tradicionales, porque la gente se fue identificando con un movimiento nuevo, un movimiento que tuvo como entre sus eslogans, sus principios estuvo que para arreglar este país y el mundo lo que hay que hacer aquí es que se cumpla con la ley. Y la gente se preparó para eso. Y la gente vivió eso, se inspiró en eso. Hay una cosa. Usted dice que ustedes comenzaron su trabajo político con una escuela. Una escuela política. Y yo creo que ustedes eran un muy mal ejemplo para el resto de... Totalmente de acuerdo. Me recordó, ¿usted sabe qué? La inquina que había contra el movimiento constitucionalista por el mal ejemplo que era para el resto de América, que los militares se pusieran al lado del pueblo para rescatar sus valores institucionales. Y por eso fue la persecución que se hizo contra todo lo que tenían que ver con el movimiento constitucionalista del 65. Y ustedes estaban dando muy mal ejemplo porque ustedes estaban iniciando un movimiento y comenzaron con una escuela. Y conferencias. Dimos una conferencia en la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña, que se tituló La Revolución Electoral, donde nosotros entendíamos que una democracia no puede funcionar si no tiene instituciones fuertes, pero que no va a haber instituciones fuertes si no hay hombres y mujeres empoderados de los criterios éticos y morales con que se debe
dirigir un Estado. Ahora, el movimiento que ustedes iniciaron se limitaba entonces a candidatos municipales, congresuales y municipales. Porque la circunscripción 6, que es la que pertenecemos, la sexta circunscripción, tiene 7 diputados. Yeah. Y entonces nosotros íbamos a llevar diputados, y así lo inscribimos en la Junta Central Electoral por el partido que nosotros fuimos, a los fines de tener personas representando realmente lo mejor de la sociedad. Era un mal ejemplo, como usted dice. Sí, sí. Y por eso nos atacaron, entró el... En un momento en que los partidos, digamos, del sistema, los partidos clásicos, se están descomponiendo porque han abandonado precisamente sus ideas, sus ideologías, para caer en las repartideras. Cada uno en la anda convenienciología. buscando una posición desde donde le llegue su pedazo del pastel. Y en eso se está. Yo lo que veo ahí es una disputa por posiciones. De hecho, ya se desató en el mismo partido de gobierno disputa por expectativa de posiciones, ¿no? Ahí están ya casi en batalla. Eso ahorita se dan los rabazos que están acostumbrados a darse, porque nosotros lamentablemente lo que vemos es lo que usted está planteando. Aquí las posiciones ya democráticas de principio se abandonaron por las posiciones personales. Ya la política pasa a ser un botín y no un medio, una oportunidad para que realmente el pueblo pueda recibir de los partidos políticos ya en las instituciones la respuesta que la ley ordena. Nosotros tenemos, y es una lucha que hay que llevarla, que hay que continuarla, porque esto no se puede quedar así. Y los amigos televidentes que nos están escuchando saben que los indiferentes ya no pueden existir aquí. Aquí todo el mundo tiene que lanzarse a cambiar de rumbo a la nación. Pero tenemos que luchar contra un factor que se llama la desinformación. Exactamente. Que no es una casualidad, es un arma para desarmar precisamente a una población, hacerla inerme frente a aquellos que vienen buscando hacer provecho con el perjuicio de la nación. Y yo creo que eso es un aspecto importante, sobre todo porque eso va acompañado de otra arma que se llama la corrupción. Una corrupción que es ética, pero que se traslada a lo ideológico. Y la persona que es capaz de corromperse ideológicamente, pues está abierto a la corrupción ética y viceversa. Claro. A lo mejor le entra el apetito del dinero y entonces ya ahí entrega todas las ideas que en algún momento pudo albergar en beneficio de la colectividad a la que pertenece. Pero contra eso tenemos que luchar. Yo creo que tenemos que hacernos conscientes de eso. Porque si uno coge la prensa, uno se da cuenta que hay unas voces que siempre están y hay voces que no están. Eso me recuerda el manifiesto que hicimos para el 27 de febrero de 1965 con 3.500 firmas de profesionales universitarios. Eso lo redactamos 3 profesores de la UAS, que por cierto la UAS nunca nos ha reconocido ese trabajo. Sí, nos acompañaron en esa tarea Tony Avelino y Bolívar Batista del Villar. Y yo digo que de ese documento es más importante no los que están, sino los que no están. Porque es muy revelador saber que determinadas figuras en ese momento no firmaron ese documento. Que fue la primera denuncia pública que se hacía contra el triunvirato y era el preámbulo, el anuncio de que había otra cosa. Exactamente. Que era exactamente el movimiento constitucionalista. De manera que hay en esta situación que estamos de confusión, y parte de la confusión, y quería oír su opinión, es que no se sabe en qué instancia se van a dirimir desde un punto de vista del derecho todos los conflictos que se están acumulando. Bueno, para nosotros
aquí se ha hecho una estructura jurídica que debe funcionar, y en materia de interpretación de la supremacía de la Constitución, de acuerdo al artículo 6 de la Constitución de la República y a lo que establece la ley 137-11, que es la ley que regula al Tribunal Constitucional, es ahí que termina todo, porque las sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables. Entonces el desastre que hay en las instituciones por razones de intereses al margen de la ley, donde tienen que llegar para que sea resuelta, es ante el Tribunal Constitucional. Y van a tener que cumplirlo. Y el país, porque nosotros estamos viviendo en lo que se llama un Estado social y democrático de derecho en términos teóricos. Pero en un momento en que acabamos de rebasar lo que yo califico como un fraude electoral, que tiene como responsable entonces a la Junta Central Electoral, porque es el organismo encargado de organizar los procesos electorales en la República Dominicana. De manera que no hay posibilidad alguna de buscar en otra parte que no sea en la Junta Central Electoral la responsabilidad de todo lo que ha marchado mal en el proceso electoral. Desde luego hay un protagonista, porque la Junta es un órgano colegiado, pero ha habido una presencia unipersonal del presidente en casi todo el proceso, actuando solo, en forma casi evidente. Ha habido protestas que han desbordado a la prensa de algunos de los jueces que dicen: nosotros no hemos sido consultados con eso. Entonces, ¿a dónde se lleva el cuestionamiento de las responsabilidades de organizar mal, dando paso a todo lo que se ha hecho mal en este evento desgraciado? Pero nosotros... ¿Dónde se dirimiría eso? ¿En el Tribunal Constitucional o en la Suprema Corte? Va a tener que ser en el Tribunal Constitucional, porque debe de ir de la Junta al Tribunal Superior Electoral, que es el que está encargado de recibir las apelaciones que se hagan. Y cuando hay esas son las diferencias. Las diferencias que se den en materia de la ley 275-97. Sí, eso en cuanto a conflictos de intereses de partidos, en la forma en que se han contabilizado los votos, etcétera. Pues yo me refiero a la responsabilidad ante un evento fallido como este. Bueno, es que el elemento fallido como este fue causado inclusive por las incoherencias y la parcialidad de la Junta Central Electoral, por estar inclusive la Junta Central Electoral en complicidad con el poder político de turno, que tiene todos los mecanismos de justificantes, validadores, y entre los mecanismos justificantes tiene la Junta Central Electoral, porque está dirigida por un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Pero digo yo, ¿a dónde vamos a cuestionar esa actuación indebida de ese órgano encabezado o desviado de sus funciones? Porque ha habido una intromisión de la política intencionalmente, ¿no?, que ha conducido a donde se quería llevar. Por lo menos yo tengo esa concepción. No quiero usar la palabra percepción porque ha sido usada para cosas muy desagradables. Pero el entendimiento que tengo de este evento desgraciado es que todo ha sido deliberado. Claro. El sistema electrónico no se tenía, aunque se dijo que se quería, pero realmente en el fondo nunca se quiso que eso funcionara. Eso se intencionó que funcionara un par de horas, lo suficiente para dar una información preliminar que estaba supuesta a no haberse puesto a circular, pero que sirvió para caminar todos los cables internacionales en el mundo entero, diciendo que la reelección había coincidido con las encuestas, los porcentajes de las encuestas. Las encuestas que se habían circulado previamente. Y ahí paró.
ya en ese momento había llegado al límite de sus posibilidades, porque el presidente de la Junta ya había anunciado que habían renunciado esa madrugada 3.500 técnicos, auxiliares sí, y técnicos que iban a hacer posible que ese sistema funcionara. Bueno, gracias a que las pruebas que se hicieron inicialmente de lo que había llegado, porque todavía casi en la fecha de las elecciones estaban llegando equipos, lo que se pudo instalar y se probó falló desde todo punto de vista, desde la conexión hasta las comunicaciones, fallaron todas. Entonces, bueno, los partidos concurrentes plantearon que tenemos que recurrir al sistema manual, al conocido sistema manual, pero que es conocido porque permite toda clase de trampas. Los famosos palitos aquellos. Entonces, ahora los partidos que no son el gobierno son responsables de haber apelado al sistema manual, y pues son las culpas ahora. El discurso que dio el presidente de la Junta le echó toda la culpa a lo que él llamó los partidos de la oposición, cosa que se le ha reclamado porque él no tenía derecho a hablar de oposición siendo árbitro. Él es el árbitro. Pero en definitiva él dijo eso. Yo quería mi sistema electrónico, pero esta gente insistió en el sistema manual, de modo que todo lo que ha fallado, incluyendo los muertos que ha habido, eso es culpa de esta gente que insistieron en este sistema manual. Pero yo creo que esa fue la intención. Es decir, el fraude estaba en dos partes: un tramo corto del sistema electrónico para validar la reelección, y en los siguientes entonces un sistema manual para desarticular el voto de los demás partidos, y por eso nadie encuentra sus votos. Desde luego que ha habido cosas escandalosas, como la votación del senador Félix Bautista. Esos 170,000 votos. Fue por encima de la matrícula de la jurisdicción, ¿no? Había todo un montaje para crear la situación que se está dando. Lamentablemente, el 16 de agosto, como van las cosas, se juramentarán los electos, como va esto. Habrán las disquisiciones, los reclamos. Pero, y la ley nos dice que hasta que no se terminen de dirimir todos los cuestionamientos en las juntas municipales, la Junta Central Electoral no puede dar ningún veredicto definitivo. Sí, pero la situación que se da aquí es que la ley 275-97 y su reglamento tienen plazos que son fatales. Por ejemplo, si yo no leí mal, y se ve que usted se sabe de memoria todo el articulado, pero dice que hay 30 días, ¿no? Da 30 días. Bueno, y dice, pero después de este plazo, hasta que termine, y al más breve plazo posible después de esos 30 días, pero una vez que se hayan dilucidado todos los expedientes que están en las juntas electorales, municipales y provinciales, la Junta no puede dar el cómputo final. Correcto, pero el tiempo es tan largo entre las elecciones del 16 de agosto que da tiempo a todo. Por ejemplo, si usted eleva un recurso de apelación, el Tribunal Superior Electoral lo va a recibir, pero al recibirlo en 24 horas ya ellos están fijando una audiencia o lo van a resolver en Cámara de Consejo. Y el plazo de 5 o 6 días, usted tiene que tener su sentencia. Por ejemplo, nosotros tenemos ante el Tribunal Superior Electoral una instancia de nulidad con relación a la resolución 09-2016. Pero ya ellos, yo acabo de llamar antes de llegar al programa, están elaborando la sentencia para entregárnosla. Después de ahí, si hay un asunto constitucional violado, se va al Tribunal Constitucional, pero si no hay
ningún elemento, ningún derecho fundamental violado, ya hay que acogerse a la sentencia que ha evacuado el Tribunal Superior Electoral. ¿Y entonces, eso no se puede recurrir ante la Suprema Corte de Justicia? No, no está contemplado. Pero no está impedido. No, no está impedido. Porque yo me leí esa partecita. Sí, pero y dice, con relación a la Constitución de la República, que la Suprema tiene calidad para enjuiciar a los jueces de la Suprema, del Tribunal Superior Electoral. Correcto. Y también a los de la Junta Central Electoral. También, pero la misma Suprema Corte de Justicia puede declarar inadmisible, porque para declarar válida una instancia que se eleve también tiene su tiempo. Y, bueno, y como hay un tinglado entre todos esos... Lo que puede pasar es que funcione el tinglado. Bueno. Sí, porque hay toda una estructura superior que está trabajando en la misma dirección de quienes manejan el poder del Estado. Y planificó todo. No, está premeditado. Para que no ocurra aquí lo de Brasil. Que el Congreso no puede hacer nada. Seguimos en sesión dándole seguimiento a todo este tollo. Les saludo por la española Anita. Hasta luego.